Bueno, entonces, de Wicca a neodruidismo, ¿no? A esta parte de tratar de conservar y de tratar de que sobreviva este conocimiento celta, pero adaptado a nuestro mundo moderno, adaptado también a nuestras preguntas, a nuestras inquietudes que tenemos al respecto, ¿no? ¿Qué es lo que sí rescatamos, por lo menos en esta tradición? Ahí ustedes van a ver que en el video del árbol genealógico de Leuxofía, pues de alguna manera todo empieza precisamente con esta parte neopagana o esta parte neodruida, en donde el primer acercamiento es con este personaje que es este italoamericano, ¿no? Este ocultista, que de hecho ya falleció, que es, su nombre espiritual es Raven Grimasi, se encargó precisamente de tratar de investigar mucho. Era una persona que investigaba muchísimo, se metió a muchas corrientes ocultistas, a tratar también de entender, ¿no? Estos orígenes, de dónde venían, estos linajes. Hubo ahí algunas iniciaciones importantes e interesantes, aunado que por el lado de su mamá, pues él traía una herencia de paganismo italiano, que es lo que se le conoce como la estreguería o la estregonería. Ujú. Entonces, él fusiona su parte étnica, sus conocimientos étnicos, con un montón de investigaciones que hace. Y como justo mencionaba Ruth, ¿no? Vemos que en el lado de la historia celta de la Wicca, vemos que todo parte en un encuentro en Italia, ¿no? De estos dos personajes y del tema de la diosa, ¿no? Que eso fue una cosa curiosa que estos dos personajes tuvieron y que curiosamente retoma también. Raven precisamente en esta tradición que él también crea, empieza a darle mucho énfasis a la diosa, ¿no? Empieza como a tratar de conocer más acerca, por ejemplo, de su avatar, que es Arabia, de su culto. No llegó a lo mejor al grado de descubrir como tal el culto itálico, que eso ya nos tocó a nosotros, descubrir como tal qué era ese culto y cómo era que se llevaba, y eso fue por otras investigaciones de otro personaje italiano que se enfocó específicamente en rescatar el culto de la diosa, pero digamos que Raven se acercó mucho y empezó de alguna manera a darle ese énfasis a la diosa dentro de esta tradición que él crea, ¿no? Dentro de esta versión de la Wicca, como hemos visto también con otros personajes. Nosotros entonces llegamos a un punto que de hecho tuvimos que hacer un organismo, que es el de conciencia celtodruida, para poder sopesar los dos linajes a los cuales pertenecemos, el antiguo y el moderno, ¿no? El antiguo es un linaje de los pocos linajes que se consideran antiguos dentro del druidismo y que permiten que personas de otros países puedan integrarse a ese conocimiento, ¿no? Ya en que les dije que la mayoría de los druidas son muy herméticos y no como quiera acceden a compartir. Bueno, pues el linaje Bouchet, así es como se llama el linaje Bouchet, tuvo mucho interés en que el conocimiento celta no se perdiera. Y para eso hay que abrirse, para eso hay que permitir que también nuevas personas lleguen y conozcan este tipo de conocimiento. Entonces ahí tenemos esta parte antigua del druidismo, pero a la vez también tenemos toda esta constitución que conformamos como Leuxofía, que adapta cosas del druidismo, pero a la vida moderna y que toma también el neopaganismo como parte importante de este rescate de los conocimientos celtas. Entonces,
ahí es donde sopesamos, digamos, a través de este organismo, sopesamos esos dos linajes y permitimos que ambos sobrevivan y ambos puedan coexistir e incluso puedan em, eh, trabajar juntos, ¿no? Que puedan nutrirse ambos de uno del otro, ¿no? De los conocimientos que se tienen, enriqueciendo, por supuesto, a las personas que están interesadas en entregarse totalmente a este conocimiento céltico. Ujú. ¿Qué fue entonces lo que rescatamos nosotros dentro de la vía moderna, que es el neodruidismo? ¿Qué es lo que rescatamos particularmente nosotros como Leosofía? Bueno, lo primero que rescatamos fue la liturgia, es decir, rescatamos el culto de la diosa tal cual como es decir, su nombre, su historia, su territorio y su rito, ¿no? O sea, ¿cuál es el rito? ¿Por qué? Porque la Wicca se quedó en que hay que hacer un esbat, como dijo Gerald Gardner, y hay que adorar a la luna llena y hay que meditar y hasta ahí. Y el culto de la diosa no es nada más venerar la luna llena o no es nada más contemplar que la luna llena existe. O sea, el culto de la diosa tiene una diosa en particular, o sea, tiene un nombre, tiene un rito en específico y conserva la forma en cómo antiguamente se vinculaban las personas a las divinidades. Estoy hablando desde los nórdicos, cómo los nórdicos se vinculaban con sus dioses, ¿no? Y eso es a través precisamente de esta parte de la amistad, ¿no? O sea, hay todo un trabajo psicológico, emocional, que se hace con los dioses para conectar precisamente con esos arquetipos. Eso fue lo que por nuestra parte nosotros rescatamos y que además es la diosa que veneraban los celtas, ¿no? O sea, coincidentemente, este culto del cual se hablaba y del cual también en algún punto mencionaba Gerald Gardner, es el culto que se extendió incluso por toda la península ibérica, en donde los celtas le llamaban incluso de diferentes formas, hicieron templos dedicados a la diosa, en donde efectivamente se podía venerar a la luna llena, se podían hacer ritos al aire libre y siempre estaba también muy conectado con el agua, que tiene que ver con esta parte emocional. Entonces, rescatamos ese culto y lo conservamos como la diosa celta, ¿no? Como más que la diosa de la Wicca, se rescata como la diosa de los celtas. Se rescata la liturgia de la rueda celta, que es lo que vamos a conocer también en estas clases como la rueda del año, así es como lo denomina la Wicca, la rueda del año, pero más propiamente lo podemos llamar también la rueda celta, ¿no? Que son las 8 festividades importantes marcadas dentro del calendario celta para alinearnos con ciertas energías de la Tierra. Ujú. Rescatamos los ritos de paso, ¿verdad? Que también eran ritos, que eran bendiciones, que estaban muy asociadas a etapas de la vida, como cuando nace un niño, como cuando se pasa a la etapa adolescente, como cuando una mujer está embarazada, como cuando una pareja se va a casar, ¿no? Estos ritos de paso eran parte de la práctica pagana antigua, de la práctica de los celtas también, y se rescata. Entonces, digamos que la liturgia nosotros la rescatamos. De hecho, aunque nosotros en Leoxofía eh, está denominado como neodruidismo, nuestra rueda celta se realiza bajo el protocolo druida de Bouchet. O sea, digamos que las dos líneas manejamos el mismo protocolo. ¿Por qué? Porque el protocolo de la Wicca es muy diferente al protocolo druida, ¿no? Y obviamente
El rito druida es mucho más completo, es mucho más fuerte porque además contempla las corrientes telúricas, que eso es un conocimiento propio del druidismo antiguo, que le llaman también las religiones telúricas, así es como también se le denomina al druidismo en las religiones de la tierra. Entonces, nosotros no hacemos el rito Wicca, nosotros hacemos el rito druida, ¿no? Adaptándolo tanto para el druida antiguo como para el druida moderno, ¿no? Entonces, eso lo seguimos conservando para las dos líneas. Ujú. Los celtas, la ética y los valores, entendiendo que en la historia de los druidas, había implícita una disciplina, ¿sí? Y eso es algo que hoy desafortunadamente se va perdiendo cuando empezamos a ver estas espiritualidades express, ¿no? En donde yo le digo, salen como bolillos, ¿no? Todos los meten al horno y los sacan y ya están listos. Y no es así. El desarrollo del druidismo es un camino que desde adentro debe de generar una transformación y debe de caracterizar a una persona por esa congruencia entre su forma de pensar, su forma de sentir y sus hechos, que ahí es donde se plasma esa ética y esos valores propios del druidismo. Y eso es algo que de hecho lo conservamos aquí en Leosofía, pero también es muy importante en el linaje Bouchet, o sea, en el antiguo, ¿no? Esta parte de los valores y esta parte de ver al druida como un sanador, ¿no? Aquí nosotros ya nos salimos un poco del esquema del brujo de gorro negro, ya nos salimos un poco de ese esquema, porque en sí el druida, sea neodruida o sea druida, es un sanador. O sea, todos sus conocimientos están destinados a esta transformación interior y a esta transformación de su entorno, pero no propiamente con hechizos, sino con esta parte integradora, esta parte sanadora de todo su ser. Y por eso es que también son tantos conocimientos, porque yo siempre he dicho, si se trata de aprender hechizos, ni siquiera necesitas tomar un curso, cómprate un par de buenos libros de hechizos y ya tienes, ¿no? O sea, ni siquiera necesitarías tomar una formación ni necesitarías tampoco tomar un desarrollo espiritual si lo único que queremos son hacer hechizos, que es a lo que se ha reducido mucho el neopaganismo o la parte también de la Wicca. Entonces, aquí todo este desarrollo, todo este conocimiento y toda esta parte estructurada del neodruidismo tiene que ver con que el druida se despierte como un sanador, ¿no? Y otra parte que nosotros rescatamos y conservamos dentro de esta tradición es los temas esenciales del paganismo, por ejemplo, la polaridad, ¿no? No solamente se cree en una diosa, también se cree en un arquetipo masculino, ¿no? Ese equilibrio de las energías que estaba presente desde el principio del paganismo, el animismo, ¿no? La parte de contemplar la vida y la existencia en todo, en el agua, en el aire, en los elementos, en las piedras, en los árboles. Eso se sigue conservando aquí. Prácticas chamánicas como el viaje chamánico, como los cantos, galdars, todas estas cosas que son propias de estas prácticas antiguas, de esto que conformaba el paganismo, se siguió conservando y se siguió rescatando en esta parte de Leosofía, ¿no? Como esta parte neodruídica, así es como se fue conformando ese estudio y ese objetivo, ¿ok? Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta de esto? ¿No? ¿Alguien más? ¿Sí se entiende hasta acá lo que llevamos? Ok. ¿Qué potencializamos? Evidentemente, al decir que es una corriente neodruídica, estamos hablando de que
hay cosas que se rescatan y hay cosas que se conservan, pero también hay cosas que se potencializan o que se ingresan, ¿no? A este tipo de conocimiento. Una es, por ejemplo, que normalmente en la antigüedad toda la práctica pagana o incluso la práctica más, pues sí, más de tipo pagana, porque todavía el druidismo, por ejemplo, del linaje Bouchet tiene mucha ciencia, no nada más es como los mitos, ¿no? Sí sigue, conserva como esta parte científica también. De hecho, era algo de lo que apenas en el otro curso preparatorio del linaje Bouchet, era algo que explicaba la maestra Balder, que, por ejemplo, esos druidas, por lo regular, todos son médicos, o sea, fue como un linaje que se hizo de médicos. Entonces, inmiscuía en la espiritualidad las bases también científicas, lo cual lo hizo bastante interesante, porque ciertamente si también nos vamos todo al mito, caemos mucho en fantasías, caemos en cosas que a lo mejor no son del todo tan reales, ¿no? Entonces vino esta parte también del equilibrio, de qué cosas sustentan. Nosotros, por ejemplo, hablamos, cuando sustentamos cosas que son prácticas mágicas, hablamos de teorías científicas también, hablamos también de temas como la física cuántica, ¿no? Los descubrimientos que se han hecho. Entonces, no nada más nos vamos como a la parte energética, que a lo mejor es más mitológica o sin una base, ¿no? Sino que equilibramos los dos también con sustento científico. Se potencializa el ocultismo, algo propio de los druidas, no es algo propio del paganismo. El ocultismo vino mucho después, ajá. Pero, pero en este caso, por ejemplo, el tarot es ocultismo, la astrología es ocultista, ¿no? Las runas es ocultismo también. Pero, ¿qué es el ocultismo? ¿Ustedes tienen una idea de qué significará o a qué se referirá ocultismo? ¿No? Pues yo tengo entendido que es como el estudio de las ciencias ocultas, o sea, lo que está, pues lo que es conocido como la brujería o como, este, pues bueno, básicamente sí, la brujería y técnicas, no sé más que la ouija, que, o sea, cosas de am, enfocados al libro de la sombra, o sea, todo lo que tiene que ver con, pues sí, con artes ocultas más metidas a la parte de conjuros y cosas de ese tipo, ¿no? Digo, no sé lo que yo entiendo, lo que conocía como eso. Ok. Ocultismo es una palabra que tiene que ver con algo que está oculto, pero cuando hablamos de algo que está oculto, significa que tiene que ver con cosas que están en el subconsciente. Lo que está oculto es en el subconsciente, es todo aquello que sabemos, pero que no somos conscientes de que lo sabemos. Entonces, nacen las artes ocultistas para descodificar eso que está en el inconsciente. Ujú. Entonces, el tarot, a través de sus símbolos, que son muchos, tiene muchísimo simbolismo el tarot, puede descodificar muchísima información del inconsciente dependiendo de la forma en cómo nosotros vamos conduciendo esas preguntas, ¿no? Imagínense qué tan complejo puede ser que incluso debes de saber cómo preguntar para saber cómo descodificar con una carta, ¿no? O con un grupo de cartas. Entonces, estas artes ocultas lo que hacen es precisamente sacar a la luz. Ay, disculpen. Estas artes ocultas lo que hacen es sacar a la luz la información de nuestro inconsciente que está ahí codificada y que además propiamente es la que manifiesta. Un principio de la magia es que es el subconsciente el que manifiesta las realidades que estamos viviendo.
Entonces, ahí las artes ocultas se convierten en una herramienta muy importante para descodificar, para revelar, para sanar, ¿no? Para entender incluso cosas que nos están pasando, ¿sí? Tomando en cuenta que sobre todo eh, el paganismo y sobre todo ahora el neopaganismo y las corrientes que van saliendo modernas, hay una gran cantidad de superstición. Entonces, la superstición, si no se aclara y si no nos sirve para algo, ¿no? Si no nos descodifica de algo, pues se puede convertir en un problema. Entonces, por eso es que en estas artes ocultas, lo que se hace es precisamente como tratar de entender detrás de un evento que hay escondido, ¿no? Detrás de esto que me está pasando pues en realidad, ¿qué es, no? O sea, ¿qué es lo que me está motivando? ¿Qué es lo que se está moviendo en mi inconsciente? Que a lo mejor me estoy saboteando, que a lo mejor estoy viviendo un acontecimiento que no me gusta, ¿no? Por ejemplo, típico, ¿no? La mayoría de la gente que busca este tipo de conocimiento es porque son atacados energéticamente. Más concretamente dicen, me hicieron brujería, ¿no? Me están atacando con hechicería. Entonces, mucha gente corre a este tipo de ayudarse, ¿no? Y luego vemos hasta historias donde dicen, no, es que a tal familiar le hicieron murió, ¿no? Y empieza a caer hasta como en un pánico, ¿no? Así que no manches, o sea, no, me cerraron los caminos, perdí el trabajo, me enfermé. ¿Sí? ¿Sí les suena esto conocido? ¿Sí lo han escuchado? ¿Sí les ha tocado? Claro. Sí, sí, claro. Ujú. Y entra mucho esta parte supersticiosa, ¿no? Entonces, no quiere decir que no creamos que esas cosas suceden, pues por supuesto, ¿no? Sabemos que existe una base energética muy fuerte y que todo eso puede suceder, pero el ocultismo se encarga de generar ideas más claras, aclarar esos panoramas, pero además también de fortalecer la mente y fortalecer el espíritu, ¿no? Ese es un punto que nosotros vemos muy a favor del ocultismo, de que te prepara para no ser un títere del destino, para no ser una persona que, pues es que imagínense, ¿no? ¿Qué clase de paranoia podemos llegar a generar si generamos tanto miedo de pensar que si ya me peleé con fulanito, pues me va a hacer un trabajo, ¿no? O que si ya le caigo mal a alguien, me va a hacer mal de ojo, ¿no? Entonces empezamos a caer hasta como en un tema de ansiedad, ¿no? En el que no es del todo y que además tiene otra base todavía que está fuera de aquí, que eso tiene que ver más con una base de tipo transgeneracional, ¿no? Ni siquiera tiene que ver tanto con estos temas, sino más bien es un tema transgeneracional que se tiene que resolver ahí para que nosotros no estemos cayendo en estas adicciones energéticas, ¿no? De sobreprotección, ¿no? Donde ya andamos cargando hasta el molcajete para protegernos de que no nos hagan mal de ojo, de que no nos hagan esto, de etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que nosotros tomamos del ocultismo y lo potencializamos. Y otro tema que también integramos, seguimos con esta parte de la sanación, pero integramos muchos conocimientos que nos ayuden a sanarnos de forma integral, o sea, el espíritu, la mente, la energía, el cuerpo físico, ¿no? O sea, como esta parte muy integral del todo que soy, no nada más una parte de mí, sino todo lo que represento yo, que pueda yo tener habilidades para poder sanar esa parte. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta de esto? ¿Sí me escuchan? Sí, sí, Saúl.
Sí, a ver, me interesó esto que comentaste de eso de ataques energéticos, que me hicieron un trabajo, algo por el estilo. Mm, ¿Cómo funcionaría esto en una persona que no cree en ese tipo de trabajos? No sé si hago bien la pregunta. Que dice, ok, me están haciendo un trabajo, no, yo no creo que me estén haciendo ningún trabajo. ujú. ¿Funcionan esos trabajos? ¿No funcionan? No funcionan de la misma manera. La energía la energía, hagan de cuenta que tiene que haber un emisor y tiene que haber un receptor para que funcione, ¿no? Si yo, por ejemplo, no sé, a lo mejor soy una persona que tengo mucha capacidad mental, energética, porque además esto es algo que viene también de adentro. No, no crean que solamente porque ahorita yo diga, ah, sí, yo soy la bruja chipocluda y voy a acabar contigo, o sea, no crean que eso es así. Para que eso sea, esa persona necesita desde adentro haber generado un poder, ¿no? Un cierto poder que de verdad hace que esa energía pueda llegar a su destino. Que normalmente ese poder siempre se le ha atribuido a los chamanes, ¿no? A los chamanes antiguos. Ese desarrollo y esa vinculación con los espíritus de otras dimensiones. Pero efectivamente, cuando una persona no es tan fácilmente que crea, pero que esto también venga de adentro, no nada más que yo diga, ay, no, no creo, pero por dentro me estoy muriendo de miedo, ¿no? Nada más te digo, no, 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 a mí no me va a pasar nada. No, tiene que ser también desde adentro. Desde adentro debe de surgir una seguridad y eso tiene que ver con algo que se llama fe. Si la persona tiene una fe muy fuerte en algo, tiene una fe muy sólida en algo, efectivamente eso genera una especie de escudo y eso genera una especie de protección. Ujú. Entonces, aun cuando les estén haciendo cosas y les estén aventando todas las maldiciones que ustedes quieran, no va a ser igual si una persona tiene una fortaleza mental y tiene una fortaleza espiritual, ¿verdad? No sé, a nosotros nos ha tocado ver casos, por ejemplo, en donde a lo mejor se afecta ligeramente tu economía o a lo mejor esa energía rebota en, ¿qué será? Te peleas con alguien, te enojaste con alguna persona, o sea, como que muy mínimo, pero no al grado de lo que se supone que tendría que ser una afectación energética. Se supone que una afectación energética tiene la capacidad de que hasta que pierdas el trabajo, te vaya muy mal económicamente, te enfermes, tengas problemas con tus hijos o con tu pareja, o sea, como que de generar mucho caos, ¿no? Y entonces es cuando la gente dice, no, pues ya me hicieron brujería, ya me hicieron algo, ¿no? Porque me está yendo muy mal. Pero ciertamente, volvemos al punto, si una persona está muy fortalecida en su mente y en su espíritu, la realidad es que es muy mínimo la afectación que esta energía puede llegar a tener. Ujú. Hay una frase que hace tiempo leí que decía, lo que las personas quieren para mí no es lo que los dioses quieren para mí. Entonces, esa es una forma de fortalecerte y de decir, pues tú podrás querer todo lo que tú quieras, ¿no? Que desaparezca yo del planeta si quieres, pero ese es tu deseo. El deseo de mi existencia está más allá de tus intenciones, ¿no? Por poner un ejemplo. Es una forma también de entender que la fuerza interna es un gran protector. ¿Sí? Más que lo que podamos utilizar externamente. No sé si eso resuelve tu pregunta. Saúl, Sí, ah, pero ahora me dejaste pensando otra cosa. a ver. Eh, Fíjate, imagínate que, bueno, no voy a hablar en mi caso en especial, que Ujú, pasan cosas y uno dice, ay, no creo en eso. No, no me está pasando. ujú, Y no lo creo. Y pasa algo y dice, ah, chis, a lo mejor sí me están haciendo algo. Entonces eso es una especie como de apertura a empezar a dudar en esa fe interior que dices tú. ujú.
Sí, es que también la fe es algo que se cultiva. Por ejemplo, ahorita yo les estaba hablando de la diosa y la mayoría de las personas que se dicen que enseñan algo de la diosa, no enseñan, por ejemplo, que a la diosa se le tiene que vincular, ¿no? O sea, que tenemos que hacer ciertos ritos específicos que ayudan a generar una vinculación, ¿no? Y es un proceso, ¿eh? No crean que es nada más llegar y ponerle una manzanita o ponerle una velita, no. Es un proceso en el cual se incluye la mente, se incluye la energía, se incluye el espíritu y vas haciendo un proceso, un proceso, un proceso, un proceso. Cuando ese proceso ha madurado, ese fortalecimiento con esta energía que nosotros denominamos diosa, se ha fortalecido, vemos cómo las personas, y que incluso cuando llegaron aquí, como todos, tenían miedo y decían, es que ya me hicieron tal cosa, es que me da miedo que me hagan esto, es que, y traían sus programaciones y sus ideas. Pasa ese proceso de vinculación, se fortalece su fe y vuelven a pasar un evento de este tipo y ya responden de una manera increíblemente diferente. Así. O sea, sin miedo, sin prejuicio, sin condicionamiento, lo pueden tomar como una realidad. Y apenitas tuvimos un caso con un alumno que de hecho estuvo acá una semana y estuvimos trabajando con él porque una persona lo atacó, lo agredió energéticamente, pero ya su actitud ya era muy diferente. O sea, decía, pues sí, me afectó un poco en esto, pero ¿qué hizo? Fortaleció más su vínculo, trabajó más con su fe, se nutrió de esa parte más espiritual y él, por supuesto, se olvidó completamente de que eso existía, ¿no? Además de que también hacemos otro tipo de energías, movemos las energías, por ejemplo, de la tierra, que son energías que los druidas nos enseñaron. No hay cosa más poderosa también que la energía de la tierra. Entonces, hay muchas cosas muy, muy fuertes y muy poderosas en nuestra fe que van más allá de los hechicitos y van más allá de los trabajitos negros que la gente hace, ¿no? Realmente se pierde el miedo, se toman las cosas con objetividad, se hace lo que se tiene que hacer, pero sin que esto termine mm, sacándote como de tu centro, ¿no? O perturbándote, que eso es lo que normalmente en la hechicería la gente busca, generarte una perturbación, que te preocupes, que te angusties y que te desesperes, ¿no? Tratando de encontrar las soluciones. Entonces, ya no caes tan fácilmente en ese tipo de cosas porque en cierta forma desarrollas una fuerza interior que es más fuerte que cualquier superstición o cualquier tipo de energía que te quieran. Y les estoy hablando que hay todo tipo de energías de todo, ¿no? O sea, que si la santería, que si la Santa Muerte, que si los satánicos, los magos negros, ya hay tantas denominaciones de tantas cosas y ninguna absolutamente puede perturbar un espíritu fortalecido y una mente vinculada con sus dioses. Eso sí se los puedo garantizar por experiencia propia, pero también porque es lo que hacemos con nuestros alumnos, ¿no? Lo vemos precisamente con nuestros alumnos. No quiere decir que ya porque te haces celta y porque aprendes todo esto no te van a atacar. Pues el karma existe y hay cosas que tenemos que aprender y hay cosas que tenemos que pasar, pero ya no lo vives de la misma manera que cuando te sientes vulnerable o cuando no estás fortalecido en tu fe, en tu espíritu. ¿Sí me explico? Sí, sí, muy bien. Ok. Bueno, perdón. Porque el mismo conocimiento y la preparación te va haciendo, te hace un chip, te cambia tu chip y te hace ya, em, por decir así, tu creencia se va modificando y te Ujú. hace seguro de lo que tienes y Es, de quitarte el miedo
sobre todo esa parte de la palabra ocultismo es como que yo lo veía así como que lo malo, ocultismo, brujería, ocultismo, Que se mezclan, ¿no? ajá. Entonces una pregunta, la palabra brujería en sí, entonces, vino, a- Ujú, viene, por decir así, toda esa creencia que nos metieron, vino por la forma en que los romanos quisieron desaparecer todo este esquema que existía de los celtas, del druidismo, porque digo, bueno, brujería, pues es que desde siempre ha sido una palabra que se ha como que satanizado, ¿no? Así. ujú, Ujú. sí, Eso fue para hacernos creer a nosotros que con esa palabra todo lo que no estuviera a favor de la iglesia era, ujú, era malo, terrorífico, magia negra o no sé, yo lo veo así, que así nos quisieron manejar, bueno, así nos manejaron la mente y al decir brujería, pues nos crean como el miedo, ujú, y ya por decir así que si nosotros sentimos que estamos cansados, ya decimos, ya nos hizo brujería porque nos vio mal, o porque ellos pensan o te avientan algo, nosotros mismos ocasionamos que eso nos enferme, ujú, y lo hagamos más malo, ¿no? claro. Así lo veo, ¿no? Es que sí entiendo lo que me comentas. Fíjate que a partir de todo este resurgimiento del neopaganismo, ha habido todo un tema también con las palabras. Ya ven que en alguna clase estábamos platicando acerca del término bruja, ¿no? Específicamente el término bruja, pues se pusieron mucho a investigar de dónde venía, qué significaba, ¿no? Al final se terminó rastreando en un ave que ya ven que les dije que era como un pájaro grande, que era como un mítico, y que ocasionaba miedo en las aldeas. Eso vino por ahí de los Pirineos también, de esta zona. Y bueno, pues se hizo una leyenda que fue aprovechada por la religión cristiana católica que estaba surgiendo en ese momento y que estaba todo ese proceso de cristianización y evangelización. Fue aprovechado ese miedo, ¿verdad? De este ser mítico para entonces a todos los practicantes de paganismo denominarlos como brujos, también por aquello de que se creía que los paganos, con estos conocimientos chamánicos, podían convertirse en animales, ¿no? Como tenían como esta metamorfosis, cosa que también ahorita, pues eso ya quedó aclarado. No quiere decir que físicamente se conviertan, sino que estamos hablando de otro tipo de habilidades que son psíquicas. Entonces, lo que sucedió fue que se aprovechó esta palabra para empezar a denominar a todo tipo de paganos que no se cristianizaban como brujos y empezar a meter miedo, ¿no? De hecho, hay algunas historias, por ejemplo, en Italia, hablan de que en este proceso de cristianización, los sacerdotes católicos, si vamos a suponer, si la gente de que era pues sí, o sea, sus frutos y todo esto, automáticamente los hacen en otros dioses, ¿no? Si ustedes se convirtieran al cristianismo, este, pues eso no les pasaría, ¿no? O sea, les empezaban a meter como esa programación en el cual el miedo, pues fue un factor importante para empezar como a ¿cómo se llama? A cristianizar. En alguna ocasión también Raven nos llegó a comentar que los hechiceros, que son propiamente la gente que se dedica a hacer hechizos, ¿no? Nacieron de ver a los curanderos, ¿no? Vamos a suponer, él decía, imagínate una curandera que de repente está haciendo un amuleto con hierbas y está haciendo un amuleto con cosas naturales
y ese amuleto pues llevaba implícito todo su conocimiento, se lo proporcionaba a alguna persona que vino a solicitar su ayuda, pero al rato había gente que imitaba esas cosas. Dice, y aunque no tenían el mismo poder, pues sí estaban moviendo energías que además eran con fines negativos, ¿no? Como decir, me cae gordo mi vecino, entonces le voy a hacer algo así para, pues para que ya, ¿no? Se vaya o le pase algo malo o esas cosas, ¿no? En realidad, algo que nosotros a lo largo de todos estos años llegamos a concluir es que la magia es poder, ¿no? Y poder que todos los seres humanos tienen, ¿no? Todos, absolutamente todos. Que desconocen, pues sí, muchos desconocen su poder y lo que somos capaces de hacer. Pero en realidad todo esto de los colores de la magia, que si la magia negra, que si la magia blanca, que si la magia roja, que si la magia de todos los, la magia verde, todo eso no es otra cosa más que la naturaleza de las intenciones del ser humano, porque el ser humano todavía muchos son primitivos, ¿no? Entonces el ser humano todavía es competitivo, a veces el ser humano todavía se comporta más como animal que como ser humano. ¿No? Entonces es instintivo, es competitivo, es agresivo. Entonces utilizan su poder para sobrevivir, para la supervivencia, pero pues también para satisfacer esos instintos que tienen, ¿no? Que si me cae mal, que si le tengo envidia, que si quiero a su marido, o sea, todas estas cosas que son muy primitivas del ser humano. Ahí es entonces donde nace esto que denominan magia negra. Pero en realidad la magia no tiene color, o sea, en sí es el poder que todos los seres humanos tenemos, que de alguna manera a través de estos conocimientos aprendemos a utilizar este poder de forma responsable y de forma consciente, pero que pues la gente va y busca mucho como para satisfacer esas necesidades, ¿no? Que tienen y que por lo menos en nuestro país vaya, es un incremento así fenomenal de esta parte como hechicera, ¿no? Como de esta parte instintiva también, de querer resolver todo con magia, ¿no? Aparentemente. Entonces, igual esta parte que tú mencionas, pues brujería vino a de alguna manera ser parte de esta confusión de grupos de palabras que se revuelven, ¿no? O sea que al final todo mundo piensa que es parte de lo mismo. Por eso sí es muy importante como investigar etimológicamente qué significan las palabras y ver un poco de historia, como el libro que les compartí, el de la bruja. En ese libro, bueno, pues imagínense, lo escribió un historiador para tratar de entender tan solo la palabra bruja, ¿no? ¿No? Todo un libro para que podamos entender de dónde vino esa palabra y cómo es que llegamos a esta parte, ¿no? Entonces, la brujería, por ejemplo, es un término que Gerald Gardner incluyó en la Wicca. O sea, Gerald Gardner llegó a decir que la Wicca era brujería. ¿No? Hablándose de esta parte como, sí, sí, mira, todo lo que hacemos son prácticas de brujos, pero también en la historia de Gerald Gardner era muy miedoso. O sea, Gerald Gardner tenía mucho miedo también de cosas que estaban pasando en ese momento en su país, tenían miedo de Hitler, tenían miedo de invasiones que pudieran hacer en Inglaterra, o sea, desgraciadamente el miedo a veces es un mal consejero y caemos en esta parte de tratar de buscar todo lo que podamos encontrar con tal de que no nos pase nada, ¿no? Entonces, sí hay toda una confusión de palabras, pero concretamente para quedarnos con esta parte de ocultismo, ocultismo lo que significa es revelar en el inconsciente esta información oculta que todos tenemos y estas herramientas ocultistas como la astrología, el tarot, las runas, el hogam, todas estas, la cábala hermética, todas estas herramientas sirven para lo mismo, para tratar de indagar en el inconsciente información que necesitamos que salga a la luz.
que salga con claridad al consciente. Eso es concretamente el ocultismo. Pues en esta tradición cambiamos las recetas de hechizos por la sanación, ¿verdad? Porque nos dimos cuenta a lo largo del tiempo que los hechizos son como tomarte una aspirina si tienes una migraña o si tienes una enfermedad crónica, pues te tomas una aspirina, pero pues ni te va a hacer nada, te va a medio calmar nada más, pero en realidad no va a haber una trascendencia. Es decir, no se va a resolver el problema del por qué. Y ustedes lo pueden ver. Observen a las personas que constantemente les atacan energéticamente, siempre están cayendo sobre lo mismo, siempre necesitan el hechizo de protección, siempre necesitan, o sea, es como una codependencia que se hace a los hechizos, porque en sí no estamos resolviendo el problema. En sí el problema se resuelve descodificando y entendiendo por qué me estoy generando que ciertas personas me estén atacando o qué significa que esto que estoy viviendo se esté repitiendo, ¿no? Tenemos que ir más allá de simplemente creer en la superstición. Entonces, por eso dentro de nuestra tradición hay más conocimiento y prácticamente no hay hechizos, ¿no? A diferencia de otras tradiciones de Wicca que se concentran mucho en hacer hechizos, ¿verdad? Casi todo su liturgia y toda su práctica está muy concentrada en prácticas de hechizos, ¿no? O cosas así. En nuestro caso es diferente porque entendemos que el druida es un sanador. Entonces, como sanador, tú te vas a ir directamente a ver cuál es el problema. Vas a resolverlo con las artes y los conocimientos que tienes y vas a terminar de raíz, o sea, arrancar de raíz esa situación que te está